Me llamo Sergei, ex soldado del destacamento que vigilaba la zona de exclusión en los años 90. Nunca quise hablar de lo que vi en el hospital de Pripyat, pero ya no duermo, ya no vivo. Cada vez que cierro los ojos, escucho los pasos en ese pasillo que no debería existir. Era una noche de guardia, finales del 94. La ciudad estaba en silencio. Ese silencio espeso que se pega a los huesos. Nos tocaba patrullar el hospital número 126, el mismo al que llevaron a los bomberos y operarios, quemados por la radiación en la madrugada del accidente. Las plantas superiores estaban derrumbadas, llenas de escombros, pero el sótano seguía en pie. Mi compañero se quedó fumando en la entrada y yo bajé solo, linterna en mano. El aire olía a polvo viejo y desinfectante rancio. A cada paso, el eco se multiplicaba como si hubiera alguien más caminando a mi lado. Seguí el pasillo principal, reconocible por los carteles en cirílico, hasta que noté algo extraño, una bifurcación que no aparecía en los planos. Una puerta metálica medio oxidada, sin número ni señal. Empujé. El chirrido fue tan fuerte que me hizo doler los dientes. Y detrás estaba ese pasillo, largo, estrecho, cubierto de azulejos blancos amarillentos. El suelo encharcado reflejaba mi luz como un espejo roto. Caminé unos metros, el corazón bombeando como un martillo. Sentía que cada paso me alejaba de la realidad conocida. A los costados había habitaciones pequeñas, todas iguales. En la primera, camillas oxidadas. En la segunda, máscaras de gas colgadas como cuerpos ahorcados. En la tercera, ahí me detuve. Había maniquíes, decenas, vestidos con batas médicas raídas. Al principio pensé que estaban rotos, pero entonces lo vi. Sus pechos subían y bajaban, respiraban. Ninguno se movía, ninguno abría los ojos, pero el aire entraba y salía de ellos con un sonido húmedo. Retrocedí, tropezando con el marco de la puerta. Y entonces escuché las voces, susurros bajos, como si vinieran del fondo del pasillo. Primero débiles, luego más claros. Eran en ruso, sí, pero entrecortados, como grabaciones viejas que se repiten una y otra vez. «Ayúdame, por favor, nos duele». Tragué saliva y avancé un poco más, atraído por ese murmullo. El pasillo parecía alargarse, como si nunca terminara. El agua en el suelo me llegaba ya a los tobillos. Mi linterna parpadeó y por un segundo vi siluetas. Hombres con los trajes de liquidadores, la piel en carne viva, arrastrándose en silencio, siempre hacia la misma puerta al fondo. Me temblaban las manos. Quise retroceder, pero mis pies siguieron adelante. Esa puerta parecía latir. Una chapa metálica abollada, pintada de verde, con manchas oscuras que goteaban lentamente. De detrás salía un zumbido bajo, grave, como si un generador aún funcionara. Y con cada zumbido, las voces se repetían más fuerte. Pegué la oreja a la puerta. Escuché gritos, claros, agónicos, como si todavía estuvieran ahí adentro, como si nunca hubieran salido. Y entonces una voz distinta, seca, resonó entre todas las demás. Pronunció mi nombre. Yo no lo había dicho en voz alta. Nadie en ese hospital abandonado debería saberlo. No recuerdo cuánto tiempo me quedé inmóvil frente a esa puerta. El sonido de mi propio nombre, rebotando entre las paredes del pasillo, era suficiente para congelarme la sangre. Por un instante pensé que había perdido la razón, que todo era una alucinación causada por la humedad, el moho y la sugestión. Pero entonces la chapa metálica se estremeció.
Alguien o algo golpeó desde dentro. 3 veces. Retrocedí tambaleándome, la linterna bailando en mi mano. El agua del suelo se agitaba como si hubiera temblor, pero el resto del edificio permanecía en silencio absoluto. Miré hacia atrás y el pasillo ya no era igual. Las puertas que antes estaban abiertas ahora estaban cerradas, todas alineadas como ataúdes, esperando turno. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Me obligué a correr. Cada paso resonaba como un cañonazo, pero lo peor eran las sombras. A los costados, dentro de las habitaciones cerradas, se formaban figuras pegadas al cristal de las ventanas, rostros sin ojos, manos quemadas que se arrastraban sobre el vidrio, como si quisieran salir a cualquier precio. Llegué al inicio del corredor y empujé la puerta metálica de donde había entrado, pero detrás ya no estaba el sótano normal del hospital. Era otro pasillo idéntico, interminable, con el mismo suelo encharcado y las mismas luces muertas en el techo. Entendí que estaba atrapado en un bucle, un circuito cerrado de pasillos que nunca terminaban. La desesperación me hizo gritar, y entonces lo escuché. No eran voces humanas, era un solo suspiro, grave, húmedo, que parecía provenir de todas partes. La linterna parpadeó y vi, por apenas un segundo, algo avanzar al fondo. Una figura vestida con bata médica, la piel colgando a jirones, el rostro deshecho, pero con mi cara. Caí de rodillas, el agua helada empapando mis pantalones. El doble caminaba lento, arrastrando los pies, repitiendo con mi misma voz una palabra que no entendí al principio. Cuando estuvo a pocos metros, logré reconocerla. «Quédate». Apagué la linterna. No sé por qué lo hice, quizá un instinto de supervivencia. El silencio se cerró sobre mí. Solo escuchaba mi respiración rota. Cuando volví a encender la luz, el pasillo había desaparecido. Estaba otra vez en el vestíbulo del hospital, de pie frente a la escalera rota, como si nunca hubiera bajado. Subí tambaleante hasta la entrada, donde mi compañero aún fumaba. Me miró raro. Dijo que había bajado apenas unos minutos, que no podía haber pasado tanto tiempo. Pero yo sé la verdad. Revisé el reloj de pulsera y la aguja de los minutos no se movía. Se había detenido exactamente a la hora en que escuché mi nombre detrás de la puerta. Desde entonces, el reloj no volvió a funcionar. Y lo peor no es eso. Lo peor es que cada noche, cuando el sueño empieza a vencerme, escucho pasos en el pasillo de mi casa. Lentos, arrastrados, mojados. Sé que tarde o temprano volverá a alcanzarme. Ese corredor del hospital no existe en ningún plano oficial, pero yo sé que está ahí, esperando.